porque él fundamentalmente es, antes que nada, es actor. Yo lo que creo que es actor inmejorable en todos los aspectos. Pero no le veo preocupado y no tiene ningún interés por los desarrollos técnicos que está teniendo el cine, lo cual le puede dejar anquilosado en muchos apartados. No tiene el interés por la fotografía que están teniendo Murnau y una serie de nombres y tal. Y a partir de ese momento, Wilson establece unas cosas que son bastante interesantes, porque se han cumplido en buena medida. Y el hecho es que cuando una mentalidad más moderna, como la de los años 70, valora ya más otros aspectos, es cuando redescubrimos a Keaton, injustamente en detrimento de Chaplin, porque Keaton sí tenía esa modernidad y esa serie de esa puesta en escena brillante, maravillosamente pensada, que Chaplin no tuvo nunca. Yo creo que Chaplin fue descuidado rodando. No, yo no estoy de acuerdo en una cosa. Yo creo que, por ejemplo, Chaplin tiene una película que tú has citado antes, que es Una mujer de París, que a mí me parece que sale todo lo que entendemos hoy día como la comedia. O sea, Lubitsch, la comedia dramática, o la comedia sentimental, o la comedia romántica. La reflexión que hace en la puesta en escena yo creo que es uno de los pasos más grandes que da. Y en esta película en concreto, que siempre se habla de los panecillos, que siempre se habla de la escena en que se van a comer unos a otros, en que todas esas, a mí me parece que está para mí, el mejor momento del cine de Chaplin, de toda su vida, que es ese montaje tan sencillo en paralelo, cuando dan las 12 de la noche, se oye el vals de las velas con una tristeza enorme. Aquellos buscadores de oro y las prostitutas se entrelazan, él está solo y van intercambiándose los planos de la multitud y de él solo, y te das cuenta de que algunos están llorando, otros están pensando. No solo se está acabando un año, sino se acaban unos recuerdos y una manera de vivir hasta ese momento. Está empezando otra cosa que no tiene que ser necesariamente feliz por ser el año nuevo. Esa cosa tan manida que se llama la vida, el paso del tiempo, el fluir de los acontecimientos, yo no creo que se haya dado nunca como está dado en esa secuencia, que a mí me parece portentosa. La cámara va recorriendo en un suave traveling las filas de los pioneros, de la gente. Él está solo, quieto, junto a la puerta de madera. Es una cosa de esas que está tocada por la mano de Dios. O sea, eso es un momento, y de eso se ha vivido mucho. De eso ha vivido, por ejemplo, Macarey, ha vivido mucho de eso, incluso de su lentitud en los tempos. Y creo que ha influido mucho. Otra cosa es que también, tú dices, Buster Keaton, claro, era otro genio. No, pero es que no creo que sea menos moderno. No, pero es que yo creo que los teóricos del cine en general, yo no me gustaría caer en esa tentación, cometen muchas torpezas al hacer análisis a posteriori. Es decir, yo he leído en muchísimos sitios, como vosotros, que Buster Keaton era la espontaneidad y Charles Chaplin era la inteligencia. A mí me parece eso un disparate absoluto, porque ninguno de los dos es espontáneo. Todos los gags de esta película están absolutamente estudiados, tan estudiados como los desarrollados matemáticamente. Desarrollados matemáticamente como los de Buster Keaton. Lo que tú has señalado antes de la escopeta, eso está ensayado cientos de miles de veces, hasta conseguir esos pasos concretos y exactos. Y los giros para que esté o posiblemente tomado, que en esta película, como en casi todo Chaplin, en casi todos estos cómicos de esa época, si ves la cantidad de cosas que se hicieron en Max Sennett, mucho eran las llamadas rutinas del vodevil, que estaban ensayadas día tras día, comprobadas con un público, como pasaba con los hermanos Marx, hasta que funcionaban perfectamente. Pero eso lo tienes que coger en una cámara, es decir, no es lo mismo la distancia del escenario para que lo vea alguien en la fila 25 para un espectador que es algo novedoso y que lo va a ver ahí. Esa fue la gran suerte de ellos, que descubrieron que la cámara podía dar esos detalles que en el escenario se perdían. Y la cámara se podía mover. Claro. Y yo estoy de acuerdo con Juan Miguel porque, por ejemplo, en la secuencia en la que se enfrenta a Jack, el novio de Georgia, en el salón, está, como dice Juan Miguel, todo muy medido, porque le encasqueta el sombrero hasta abajo, no ve nada, empieza a girar con esos movimientos típicamente de Charlot. Le da un golpetazo tremendo con la mano al intentar golpear a la viga del salón. Y desde arriba, dos mirones mueven un poco y cae el reloj encima de la cabeza de Jack y lo deja absolutamente cao. Se quita el sombrero y creen que lo ha noqueado él. Eso que es puramente visual, que nosotros sabemos algo que el personaje no sabe, es una pura elaboración, como dice Juan Miguel. Es decir, ahí por supuesto que había un pionerismo, por supuesto que había la herencia del vodevil, pero está súper elaborado, es un gag visual desarrollado a través de una secuencia y que revela un talento enorme. Luego es que tiene el talento visual de un Ford, por ejemplo. El momento para mí mágico en el que Georgia, la frívola Georgia, que es capaz de rechazar a unos y a continuación con otro, de tener un gesto de ternura con Chaplin y entregarse a Jack, etcétera, levanta el almohadón y ve la rosa que ha cogido del suelo y el retrato medio roto que ha arrojado ella en un momento determinado. Ese momento que es clásico de los pioneros
clásicos del cine, valga la redundancia, revela también una capacidad de elaboración, una capacidad de reflexión acerca de lo que se debe ver o no se debe ver. Y por lo tanto yo estoy de acuerdo con Juan Miguel, que todos ellos, aunque son artistas intuitivos, también son artistas muy manipuladores a la hora de, en el mejor sentido de la expresión, Claro, a la hora claro. de provocar la emoción. Decía Hitchcock que el cine es el arte de crear emociones y la visión del cineasta es mantenerlas. Y yo creo que es una de las más hermosas y más reflexivas definiciones que se puede dar del cine. Y yo creo que esta película y el cine de Chaplin viene como anillo al dedo a esa definición del cine de Hitchcock. Tú mismo has mencionado una secuencia de la cual yo iba a hablar y que demuestra con claridad meridiana hasta qué punto hay una elaboración de la puesta en escena, que es una cosa que yo admiro y adoro en cualquier película. Y no es exactamente la escena completa, es cuando él entra por primera vez en el salón, que hay unos planos cortos, donde todo el mundo pasa por alrededor suyo. No, me refiero al plano general. Hay un plano general donde él está de espaldas y de repente todo el mundo coge su pareja y se pone a bailar. Eso no está improvisado, eso está meticulosamente coreografiado para que sea exactamente una coreografía. Cuando llega el camarero y se coge la copa. Y por cierto que en el salón hay una cosa preciosa, ahora que han mencionado lo de la fotografía, hay un gag que a mí me produce risa todas las veces que lo veo, que es la cara de asombro de ese minero que ve cómo ha ligado y acaba de ver cómo ha cogido la foto del suelo. Y no hace más que mirarle con un asombro y decir, bueno, la capacidad de este enano es portentosa. Oye, es lo que pasa que desde La Mujer de París esta y también el City Lights, Las luces de la ciudad, son tragedias, ¿eh? Lo que él cuenta son tragedias, Chaplin, lo que pasa es que las cuenta cómicamente. ¿Y Candilejas? Pero son tragedias. ¿Y Candilejas? Porque la historia esta está basada en hechos reales. El gran tema del music hall es el fracaso. Claro. Y es que tú ves eso que has dicho ahora, el plano general y cómo se ríe cuando le ve con la foto, se ponen todos a bailar, pero le basta un simple movimiento de cámara para darte cuenta que aquello es un mundo de perdedores, que nadie va a encontrar oro, probablemente nunca, que se van a morir helados, que aquello ha sido un fracaso, las calles están embarradas. Eso lo hace, esa cosa en el año 25 lo captaba ya la cámara, y la gente a lo mejor no lo podría decir, nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos reído, pero además es otra cosa, y esa otra cosa, ese algo más, eso es lo que tenía Chaplin. Ese algo más es el alma, o sea, tenía que él ponía en sus películas. Lo que tenía es una personalidad terrible. Yo creo que efectivamente en el cine no ha existido una personalidad más fuerte en una pantalla que la suya. Y esa personalidad también se reflejaba en eso que hablabais al principio, porque todo está muy ligado, de esa situación familiar y de esa pobreza inicial. Le da un carácter humano a lo que toca su personaje, su Charlot, que hace que las carreras, las cosas, que él tenga que tener siempre la cámara un poquito más tiempo que no la tenían los otros, porque él quiere dar esos detalles. Por eso no está muy contento en las primeras películas que va haciendo, porque no le dejan detenerse en dar el toque humano que a veces requiere un poquito más. Así como el mismo Dreyer, hablando ya, que hemos hablado mucho de él, decía que en películas como Gertrude y todo esto, los diálogos están dejados un poquito más de lo necesario para que el público se embeba de ellos. Es que lo que ocurre, y ahora lo vamos a ver, y vamos a verlo ahora con Lirios Rotos, es que hubo una serie de personas, y fueron Griffith, y fue Chaplin, y fue Stroheim, que se dieron cuenta que el cine era otra cosa, que no era solo ese espectáculo de diversión, y rompen el tiempo, y entonces inventan un tiempo que no tiene nada que ver con el tiempo del cine primitivo ni con el tiempo de la vida, inventan el tiempo cinematográfico, se dan cuenta que tienen un poder muy grande con la cámara, que pueden romper los tamaños, que de repente un primer plano puede expresar la tristeza mucho mejor que un plano medio, se dan cuenta de que pueden acompañar a un personaje. Es fantástico, por ejemplo, las ideas, cómo se pueden expresar ya en el cine. Cuando él, para ganar un poco de dinero e invitar en la cena de Acción de Gracias, empieza a echar la nieve en un sitio y al otro le dice, oye, quítame la nieve de aquí, y va sacando el dinero. Claro, eso está expresado inmediatamente solo con que haya una especie de encadenado fundido al ver el montón de nieve en el otro sitio. Eso es lenguaje, eso ha hecho un punto. Claro, entonces están inventando. Claro, es que esa alusión que se ha hecho, la cita que se ha hecho, y yo creo que adecuada, de Dickens, yo creo que viene a cuento más con lo que ha dicho Juan Cobos, de que es su infancia la que es dickensiana. Sí. Es decir, que su vida en el barrio de Lambeth o de Kingston, su madre en un sanatorio una madre mental, en un sanatorio psiquiátrico, claro, y ellos 2 años en un orfelinato, eso es lo que es Dickeniano. Oliver Twist, Nicolás Nickleby, exactamente. Y entonces él lo que hace cuando llega a la madurez es no renunciar a ese pasado,
porque Chaplin nunca jamás renuncia a ese pasado. Al contrario,